6 de la mañana, 18 minutos. Paula, vamos con nuestro primer invitado y ponemos los ojos en nuestro departamento del Amazonas. Preocupante situación. ¿Qué está sucediendo allá? Las cifras pues realmente nos llaman la atención. En un día se duplicaron los casos de contagio de coronavirus. Actualmente tenemos 77 casos en el Amazonas. Paula, le ponemos los ojos a ese departamento. Sin duda le ponemos los ojos a este departamento, la situación allí es delicada y las autoridades vienen levantando la mano desde hace mucho rato pidiendo ayuda y buscando visibilizar su situación. Doctor Javier Gutiérrez, gerente de la Fundación Clínica Leticia, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta nuestra primera emisión de noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir estos minutos con ustedes, con el público que nos escucha. Muchas gracias. Doctor Gutiérrez, ¿a qué cree usted que se debe este aumento de casos tan acelerados que están teniendo en el departamento y específicamente en Leticia? Porque la información que tenemos es que el 17 de abril se registró el primer caso y ya hoy, 11, 12 días después, estamos con 77 casos. Leticia tiene varias particularidades que aumentan el riesgo respecto a otros municipios del país. Las principales es la situación de frontera. Estamos en una frontera viva respecto a dos países vecinos hermanos, la República del Perú y el Brasil. Y estas fronteras no han sido cerradas en la práctica, si bien se han tomado algunas medidas desde el gobierno central y unas órdenes de cierre, las fronteras han permanecido activas. Por ejemplo, el municipio vecino de Tabatinga, la frontera es una línea imaginaria y ese municipio mantuvo sus actividades comerciales y vuelos transporte aéreo, transporte fluvial, hasta hace muy pocos días o todavía lo mantiene. Y como todos sabemos, el Brasil tuvo una dispersión del virus un poquito más temprana y más acelerada que nuestro país, y la Amazonía brasilera y también la Amazonía peruana tuvieron primero la llegada del virus y el virus se fue extendiendo poco a poco. Nosotros tuvimos en los vecinos muy cercanos el virus 2 o 3 semanas antes que en la ciudad de Leticia, inclusive antes que en el resto de Colombia. Pues en Tabatinga, cruzando una calle, llegó el virus varias semanas antes que a la ciudad de Leticia. El otro factor es que esta zona es visitada por turistas extranjeros, internacionales, frecuentemente. El Amazonas es un sitio de interés turístico, entonces normalmente hay personal europeo, norteamericano, asiático como turistas, y tuvimos la oportunidad de conocer que los primeros casos de algunas de las poblaciones cercanas precisamente llegaron a través de algunos turistas o personas en misiones administrativas o misiones de diferente índole, algunos pueblos, y ahí surgieron los primeros casos varias semanas antes inclusive de que surgieran casos en Colombia. Sí. Y el virus se dispersó, las barreras no han sido no han sido totales, la frontera no se puede cerrar en su totalidad. Hay pasos de personas entre la frontera y el virus se dispersó un poco más rápido que en otros municipios. Doctor Gutiérrez, eso que usted nos dice es muy preocupante, pero la pregunta es, ¿no hay ningún tipo de control en la frontera, sabiendo que a veces son fronteras invisibles, que personas entran, salen, pero además la presencia de turistas de distintas nacionalidades, pues que por supuesto pueden propagar aún más el virus? ¿No hay control en la frontera? La respuesta es sí, hay un control en la frontera en los pasos donde habitualmente transitan las personas. Para aquellos que conocen a Leticia, la frontera es simplemente una calle donde unos pasos más adelante es un país y un poco más atrás es otro país. Pero esta es una línea imaginaria de cientos de kilómetros y de muchos kilómetros también de ribera del río Amazonas. Entonces uno a ese paso se va 1 kilómetro más arriba, caminando en moto, y en ese kilómetro más arriba, o 2 o 3, no hay obstáculos para pasar la frontera. Por otro lado, hasta hace poco, unos 8 o 15 días, todo el personal por ejemplo, de salud, que trabajaba, que tenía certificados,
atravesaba la frontera pues por los pasos normales, porque entre comillas esto es parte de la vida de estas ciudades. O sea, Tabatinga y Leticia son casi que una ciudad hermana en la mitad de la selva, y muchos funcionarios trabajan en un país, viven en otro país, eh, muchos tienen doble nacionalidad, inclusive una parte importante del sistema de salud colombiano cubre a personas que viven en los otros países y están afiliados al sistema de salud colombiano. Entonces, por ejemplo, si una persona llegaba a la frontera y manifestaba que tenía una cita médica, hace 15 días pasaba la frontera y iba a su cita médica en el otro país. O si una persona trabajaba en un país y vivía en el otro país, presentaba su certificación y pues pasaba la frontera. Esa es una frontera viva que en la práctica yo pienso que es imposible cerrarla. Hay limitaciones, se respetan las limitaciones hasta cierto punto, pero el que desea pasar la frontera la pasa de alguna forma por todos esos cientos de kilómetros de una línea imaginaria o por esa ribera del río que es técnicamente imposible controlar en su totalidad. Doctor Gutiérrez, ¿cómo están las cosas en su centro de salud, en la Fundación Clínica Leticia? ¿Qué implementos les están haciendo falta y son necesarios para atender esta emergencia? Porque además entiendo que ustedes allí en esta Fundación Clínica Leticia tuvieron el caso de un médico contagiado y cerraron buena parte de sus servicios, ya los reabrieron. ¿Cómo está el médico? Bueno, sí es cierto que un profesional de la salud fue uno de los primeros positivos de la infección en la ciudad. Eso ocurrió hace más o menos 2 semanas. Este profesional se aisló. Como había tenido algún contacto con algún otro grupo de profesionales, afortunadamente pequeño, este grupo también se aisló, cumplió los protocolos del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, y el médico que resultó contaminado ya está terminando su aislamiento. En razón de una semana seguramente termina el proceso. Los demás médicos que se aislaron y profesionales de la salud cumplieron el protocolo y ya retornaron a sus labores. En este momento la planta médica está en su totalidad trabajando, excepto pues el colega que está aislado. Y referente a la situación de la clínica hizo un esfuerzo en prepararse. Tan pronto llegó la infección al Brasil a final de febrero, la clínica empezó a prepararse, compró elementos de bioseguridad, todos los elementos que sabíamos que se estaban usando en otros países, y hizo un acopio de material para unos 45 días. Y estamos usándolos y no han hecho falta, pero ha sido muy difícil porque nosotros pensamos o se calculó que íbamos a tener 3, 4, 5 pacientes en una secuencia lenta, pero llevamos 2 semanas con las camas llenas. Tenemos fácilmente 10, 15 pacientes, algunos confirmados, otros sospechosos, un acúmulo de pacientes en urgencias. Entonces el consumo de insumos ha sido muy rápido. El agotamiento del personal y el nivel de estrés que se vive en estas situaciones ha sido importante, de forma que ha sido un reto pues cada día, pero seguimos adelante y los servicios en este momento se están prestando en su totalidad. ¿Qué problemas hay? Que el consumo de las cosas ha sido más acelerado de lo esperado y que la afluencia de pacientes ha sido pues mucho más acelerada de lo esperado, y calculamos que vamos a necesitar apoyo tanto de materiales para trabajar como de recurso humano para sostener este proceso, que sabemos que no es de 1 ni 2 semanas, sino que nos faltan varias semanas, y el pico está previsto de aquí a fin de mes, inicios del próximo mes. Entonces nos preocupa que vienen semanas difíciles y estamos en un ritmo de trabajo mucho más acelerado del que se había esperado en un principio. Doctor Gutiérrez, ¿es suficiente el personal médico, el personal de la salud que ustedes disponen en estos momentos para poder atender la emergencia? En este momento todos los turnos están cubiertos, pero hay señales ya de agotamiento importante del recurso humano. Y por otro lado, hay ciertas áreas de la salud, de la medicina, que no están presentes en Leticia.
Yo comentaba ayer, Leticia básicamente tiene 2 unidades de cuidado intermedio con todo su personal completamente dotado y dispuesto, con algunas limitaciones, pero no tiene unidades de cuidado intensivo formales con presencia de intensivistas, con presencia de algunas especialidades que son parte de una unidad de cuidado intensivo formalmente dotada y habilitada. Y estos pacientes es muy difícil movilizarlos. Entonces, la presencia de un recurso que conozca estos temas, pensaríamos, profesionales de la salud especializados en urgencias, en cuidado intensivo, terapistas respiratorios, conocedores del tema del manejo del paciente con problemas ventilatorios avanzados, eventualmente un apoyo en tecnología, porque en Leticia hay ventiladores en el hospital y en la clínica en un número no muy grande, pero los pacientes requieren tecnologías más avanzadas y para algunos casos, sobre todo el apoyo aéreo para la evacuación de Leticia a Bogotá. Hemos tenido el gran problema de que solicitamos una evacuación y la evacuación sale 3 días después. Tuvimos un caso que la evacuación salió 4 días después y lamentablemente el paciente falleció cuando la ambulancia al 4º día o 3º o 4º día estaba en vuelo aterrizando en Leticia. O sea, en estos pacientes que dan señales de que están gravemente enfermos, la gran mayoría pacientes de ciertas edades, con comorbilidades, como todos sabemos, la evacuación debe ser más ágil, debe ser el mismo día o en 24 horas. Por ejemplo, nuestra ciudad hermana de Tabatinga nos lleva ventaja en esto, de que tienen una bien ambulancia en plataforma en el aeropuerto y solicitan una evacuación y es el mismo día o al día siguiente. Están evacuando 1 o 2 pacientes diarios con mucha más facilidad que nosotros. Para nosotros evacuar los pacientes ha sido muy, muy complicado y son pacientes que sabemos que superan los recursos y la tecnología en Leticia. Inclusive de esos pacientes hemos tenido 2 fallecimientos en el proceso de la evacuación tardía o sabemos de poco tiempo después en Bogotá fallece. Entonces necesitamos apoyo en la ciudad de recurso humano y tecnológico y también la posibilidad de evacuar de una forma más ágil, aunque entendemos que evacuar no es fácil, sacar a un paciente de estos es difícil, es un gran reto logístico, pero pues muchos países lo están haciendo y yo diría que tenemos ahí un cuello de botella que no nos ha permitido manejar fluidamente ciertos requerimientos que los pacientes tienen. La evacuación que pedimos hoy se puede demorar 3 días en ejecutarse y en esos 3 días el paciente cambia significativamente y pierde la estabilidad que nos permite hacer una evacuación segura oportunamente. Pues bien, esta radiografía que usted nos cuenta nos deja clarísimo que la situación en el Amazonas no está siendo fácil y que lo que podría venir pues llegaría a ser quizá mucho más delicado. Vamos a seguir nosotros haciendo seguimiento, visibilizando esta situación, por supuesto, y haciendo el llamado a las autoridades competentes para que no nos olvidemos en medio de esta emergencia de nuestro bellísimo departamento del Amazonas. Doctor Javier Gutiérrez, gerente de la Fundación Clínica Leticia, gracias por su tiempo, gracias por contarnos todo lo que está pasando. Gracias a ustedes y espero que las cosas vayan mejorando para todos, que las próximas semanas sean mejores.